Bienvenidos amigos, hoy vengo con una nueva receta de alfajor, esta vez son los block y qué mejor que versión casera, con una masa más suavecita y un relleno más económico y perdurable. Nos va a durar mucho más fuera de la heladera, ideal para ventas. No te olvides que tu like y comentario mantienen vivo este canal. Ahora sí, comencemos. Primero empezamos mezclando los secos, que son 250 gramos de harina 4 ceros. Le tamizamos 10 gramos de cacao amargo, agregamos media cucharadita de bicarbonato de sodio y 40 gramos de maní triturado. Lo pueden triturar en una licuadora o procesadora. Y si les quedan unos cachitos grandes no pasa nada. Lo único importante es que no queden súper grandes porque recuerden que después vamos a estirar la masa y se nos complicaría. Mezclamos y reservamos. Por otro lado, volcamos en un bol 100 gramos de manteca blanda a la que vamos a añadirle 100 gramos de azúcar impalpable. Con una espátula o una batidora mezclamos hasta que quede bien integrado. Incorporamos un huevo y una cucharadita de esencia de vainilla. Volcamos los secos y mezclamos primero con la espátula y terminamos uniendo con las manos, pero recuerden, importante es hacerlo sin amasar. Envolvemos en film y llevamos media hora a la heladera. Estiramos primero una mitad de la masa a unos 2 milímetros de espesor. Y cortamos círculos de 7 centímetros. Colocamos en una placa con papel manteca y si no andan muy apurados les recomiendo dejar en el freezer unos 15 minutos o en la heladera 20 minutos para que al hornearlas mantengan mejor la forma. Y llevamos al horno precalentado a 180 grados centígrados por 7 minutos. Y ahora dejamos enfriar. Para el relleno de chocolate derretimos 220 gramos de chocolate semi amargo a baño María o microondas en intervalos de 30 segundos. Una vez derretido le incorporamos 100 mililitros de agua caliente, no tiene que estar hirviendo, solamente caliente. Mezclamos muy bien. Y llevamos a la heladera hasta que enfríe, unos 30 minutos más o menos. Nos va a quedar algo así. Y agregarle una cucharada de pasta de maní. Esta pasta es opcional, pero va a realzar el sabor del alfajor. Obviamente pueden omitirla sin problemas. Ahora a seguir batiendo hasta que nos quede como una crema. Una vez así, pasamos a una manga pastelera o pueden rellenarlos con cucharita. Esta vez me salieron 7 alfajores y medio, pero pueden salir hasta 10 si estiran las tapitas un poco más finitas. También va a depender del cortante que utilicen. La última tapita me gusta ponerla con la parte lisa hacia arriba para que cuando los bañemos queden más prolijos. Y ahora vamos a llevarlos al freezer por media hora para que el relleno nos quede más firme al momento de bañarlos. También si no pueden dejarlos en la heladera por una hora. Derretimos 300 gramos de chocolate con leche a baño María o microondas en intervalos de 30 segundos. Le añadimos 30 mililitros de aceite neutro que puede ser de girasol o maíz. Mezclamos muy bien. Y ahora los vamos a ir sumergiendo y con ayuda de 2 tenedores los vamos a dar vuelta y les vamos a ir quitando el exceso. También para que no se les forme una capa muy gruesa de chocolate en la base, podemos deslizarlos por papel manteca o plancha de silicona y luego apoyarlos donde los vamos a dejar secar. Y listo, a disfrutarlos. Quedan muy ricos y con una masa muy tierna y suave.
Si te gustó, tu like y comentario me ayudan mucho. Suscríbete que es gratis y activa las notificaciones para no perderte las nuevas recetas. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.